Bien, y les voy a compartir mi pantalla sobre entonces conjuntos. Ok, entonces rápidamente, lo que yo les había preguntado, digamos, en la última clase, era si habían visto conjuntos en Python y me dijeron que no. Conjuntos es también una estructura de datos, cuando lo vemos desde el punto de vista informático, pero por supuesto que esto tiene el trasfondo de lo matemático, que es anterior. Em, Les tengo que hacer esta pregunta porque en realidad las cosas en el colegio han ido cambiando. Antes en el colegio, por ejemplo, cuando yo estudié hace millones de años atrás, en la prehistoria, nosotros veíamos lógica en el colegio. También yo alcancé a ver matrices y cosas por el estilo. Entonces, aunque tengo un poquito de miedo, quisiera saber si ustedes vieron conjuntos en el colegio. ¿Tienen una idea? ¿Se acuerdan de que les hayan hablado de conjuntos en el colegio? Nunca, ya. Bueno, hay algunos que vieron un poquito. Ok. A ver, ¿cómo se llama? Miren, la estructura de conjuntos a mí me gusta explicarla como si fuera una bolsa, ¿ya? Ustedes tienen una bolsa y supongamos que dentro de esa bolsa va a contener ciertos tipos de objetos. Por ejemplo, yo podría tener una hojita con el nombre de cada uno de ustedes y, por ejemplo, vamos a hacer una rifa, ¿ya? Entonces, yo meto las hojitas de cada uno de ustedes dentro de la bolsa y están ahí, ¿ya? Y naturalmente, si yo quisiera hacer el sorteo, entonces voy a meter mi mano, voy a sacar un papelito y va a estar el nombre de alguno de ustedes. Esa es una forma de ver un conjunto. Y fíjense que eso se condice inmediatamente con la primera definición que está ahí, que un conjunto es una colección desordenada de objetos. Es decir, están todos dentro de una bolsa, pero yo puedo meter la mano, agarrar uno y ni siquiera sé cuál voy a sacar. No hay un orden establecido. Este es el primer elemento, este es el segundo, este es el tercero. En realidad, si volviera a meter toda la bolsa y vuelvo a sacar uno, no voy a tener necesariamente el mismo orden de los que ya venía sacando. ¿Ya? Y ahí está la definición de elemento. Entonces, son los objetos que contienen nuestro conjunto, ¿cierto? Para ello, entonces vamos a tener estas dos definiciones, este nuevo símbolo que nos va a aparecer aquí, que es el de pertenencia. Y esto quiere decir que el elemento A minúscula pertenece al conjunto A mayúscula. Y eso es equivalente a que A es un elemento del conjunto A. Es decir, que si yo tuviese mi bolsita con todos los nombres de ustedes, por ejemplo, supongamos que Francisco es un alumno del curso, entonces Francisco está dentro de la bolsita, ¿ya? Y por otro lado, si fueran solamente los alumnos del curso, entonces, por ejemplo, yo podría establecer que como su profe no es alumno del curso, Claudio Lobos no está contenido dentro de esa bolsita, ¿cierto? Y eso se puede escribir como tachar ese símbolo de E, que era el de pertenencia. Esto se lee que el elemento A no pertenece al conjunto A mayúscula, y en este caso sería como el profesor Claudio Lobos no pertenece al conjunto de alumnos de este curso, ¿ya? Y de forma equivalente y mezclándolo con los operadores lógicos que habíamos visto anteriormente, esto equivale a decir que no A pertenece al conjunto A, ¿de acuerdo? Así que puedo mezclar estas cosas. De hecho, las vamos a mezclar más adelante. Em, Sobre los conjuntos, bueno, podríamos nosotros enumerar conjuntos, pero hay conjuntos que naturalmente van a ser, pueden ser infinitos. Y en algunos solamente algunos casos es posible, por ejemplo, aquí las vocales, sabemos que son cinco, están ahí, las podemos ver, identificar, es algo finito. Pero, por ejemplo, si quisiéramos hablar sobre números, hay veces que no vamos a poder describirlos todos porque son infinitos. Sí podríamos hacerlo con, por ejemplo, los enteros positivos menores que 100, y eso sí los puedo ir enumerando, del 1 hasta el 99, y puedo utilizar estos puntos suspensivos. Números naturales, fíjense que ahí utilizo los puntos suspensivos y no hay un final, porque en el fondo este conjunto ya es infinito. Números enteros,
también puedo utilizarlo en ambos rangos, porque esto quiere decir que vengo desde el menos infinito, entre comillas, llego hasta el menos uno, el cero, el uno, continuaría con el 2, 3 y hasta el infinito positivo. Y los enteros positivos, 1, 2, 3, etc. ¿Ya? Por otra forma de establecer este tipo de cosas es pasarlo al lenguaje lógico que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, los enteros positivos menores que 100 son todos los x, tal que ese x debe pertenecer al conjunto de los enteros positivos y además ese x debe ser menor que 100. ¿Ya? Entonces, aquí nuevamente, cuando estamos en el lenguaje lógico mezclado con el lenguaje matemático, naturalmente, que podría entenderse como lo mismo, lo importante es que nosotros siempre sepamos leer esto y llevarlo al lenguaje natural. Son todos los elementos, tal que dicho elemento pertenece a los enteros positivos y además ese elemento debe ser menor que 100. Los números racionales, cuando vimos en la clase pasada, ¿cierto? Cuando estábamos trabajando con el raíz de 2 y ver si era racional o irracional, podemos establecerlo ahora formalmente como son el cociente entre P y Q, donde P y Q tienen que ser, eh, ¿cómo se llama?, enteros, y en particular el Q debe ser distinto de cero. Este elemento no puede ser el cero. La división por cero no existe. Números reales, todos los x tal que x es un número real. Ahí ya no puedo decir mucho más con ninguna otra restricción. Dentro de la representación, para entender también los conjuntos, existe esto que se llaman los diagramas de Venn, ¿ya? En el diagrama de Venn, entonces voy a tener el conjunto universal, que es realmente todo el universo, así que ahí está contenido absolutamente todo, ¿ya? Y entonces vamos a tener este rectángulo que es el más grande, que establece que este es todo el universo sobre el cual yo estoy trabajando. El universo podría ser, por ejemplo, todos los alumnos de estructuras discretas. O mi universo podría ser todos los alumnos del paralelo 200 de estructuras discretas. Va a depender de cómo yo lo quiera definir y sobre quiénes voy a intentar trabajar. Por ejemplo, del universo de todos los alumnos de discretas, ¿cierto? Hay un subconjunto que podría ser este que está aquí, algo que está contenido y que son solamente los alumnos que son del paralelo 200, es decir, ustedes, ¿ya? Entonces, dentro del universo, por supuesto que van a estar ustedes, del universo de alumnos de discretas, van a estar ustedes, pero si yo tomo un conjunto en particular, que son solamente los del paralelo 200, ustedes van a estar aquí y los que no sean del paralelo 200 van a estar afuera de este polígono, ¿ya? Pero, por supuesto que dentro del universo. No puedo tener un elemento aquí, eso no tiene sentido. Ok, entonces, por ejemplo, a este polígono podríamos decir que el elemento A pertenece, pero el elemento C no pertenece a este polígono que está aquí, que va a ser un conjunto en particular y que en este caso estamos hablando, ¿cierto?, sobre el conjunto de las vocales. Sé que la letra C no pertenece al conjunto de vocales, pero la letra I sí está dentro de este conjunto de vocales. Aquí viene otra cosa muy importante para la informática y que es muy relevante y se utiliza realmente mucho en muchas cosas de programación. Primero que nada vamos a decir que dos conjuntos son iguales si, solo si, esta es una doble implicancia, ojo con eso, tienen los mismos elementos. Y aquí hay un ejemplo, dice los conjuntos 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 2 son iguales. ¿Por qué? Porque no importa el orden y además una cosa que no les había dicho hasta este momento es que en un conjunto jamás pueden haber elementos repetidos, ¿ya? En el fondo, si yo digo que en el conjunto está el 3 y el 3, en realidad solamente está el 3, ¿ya? ¿Y por qué nos interesa en la informática tanto no tener cosas repetidas? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Esto es una pregunta ya aplicándolo derechamente todo esto a la informática, porque eso es lo que estamos estudiando. ¿Por qué me interesaría tener una colección de datos donde no hay elementos repetidos?
Para ahorrar memoria, ¿ya? Ok. Sí, podría ser una razón, efectivamente, pero hay otra más fuerte. Mayor facilidad de manejo de datos, ¿ya? Ok. Em, el valor de verdad es el mismo. Eh, o sea, en realidad en un conjunto es una colección de datos, no es que el dato sea verdadero o falso, es simplemente que estoy conteniendo cosas, por ejemplo, números, personas, alumnos de un curso, cada uno por sí solo no tiene que tener el valor verdadero o falso, aquí no estamos hablando de proposiciones ni predicados, todavía. A ver, miren, en la informática es súper importante no tener duplicados, porque hay una gran cantidad de problemas en donde nosotros queremos que, por ejemplo, las personas existan una sola vez en una colección de datos. Imagínense que en la base de datos de la universidad eh, yo estuviese dos veces. O sea, aquí está el profesor Claudio Lobos con root tanto tanto y aquí está el profesor Claudio Lobos con el mismo root. Entonces, imagínense cuando van a correr el proceso de pagar las remuneraciones. Van a agarrar el primer elemento, ya le pagué. Agarrar el segundo elemento, es el mismo, ah, le pagué de nuevo. Agarrar el tercer elemento, el mismo, le pagué de nuevo. Yo estaría feliz, pero en realidad se dan cuenta que es un pésimo sistema informático. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las bases de datos de todas las personas, en el servicio de impuesto interno, en el registro civil. Imagínense si hubiesen dos personas que tuvieran el mismo root. Quedaría la escoba. Entonces, los conjuntos es algo en la informática que ya está predefinido como que jamás pueden haber datos repetidos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en este caso, si vemos el registro civil, jamás van a poder haber dos personas, es decir, dos personas que tengan distinto nombre pero que compartan su root. Eso no tiene ningún sentido y si eso estuviese permitido en el sistema, uf, nos quedaría la escoba en todo el país. Entonces, por eso, este tipo de contenedores son muy relevantes. Eh, en cambio, si lo hicieran, por ejemplo, con listas simplemente, y ustedes hacen un append a una lista, no hay ningún problema con que yo vuelva a repetir el elemento. Y eso podría ocurrir porque imagínense, por decirles algo, bueno, hoy día ya es más difícil hacerlo, pero ya, nació mi hijo y lo voy a inscribir en el registro civil ahora y le dan un root y luego lo llevo como a otro hospital y digo, ah, no, nació en mi casa, pónganle otro root. Entonces tendría como dos roots esa persona. Y de ahí, bueno, las cosas legales que salen a partir de eso son infinitas. Entonces, eh, por eso es necesario tener estructuras de datos que no permitan valores repetidos. Y por eso son tan relevantes aquí en la informática. También podemos tener conjuntos vacíos, ¿ya? El conjunto vacío se va a representar por este círculo y una rayita cruzada, ¿cierto? Que es un conjunto que no tiene elementos. Y también se puede escribir como este tipo de paréntesis, que dicho de paso es lo mismo que están en los, ¿cómo se llama? Es lo mismo que se utiliza en Python cuando ustedes quieren hacer un conjunto, lo pueden definir con este tipo de paréntesis. El diccionario también, pero el diccionario es distinto. El, el diccionario es, lo puedes ver entre comillas como una tupla que tiene una llave y un valor, ¿cierto? Y las llaves jamás se pueden repetir. Pero en cambio en un conjunto es simplemente como que tuvieras llaves y ninguna llave se puede repetir, pero no necesariamente tienen asociado un valor. Entonces, por eso es una estructura de cosas. En cambio, un diccionario es una estructura de pares de cosas, en donde yo tengo una llave y un valor. Ok, y aquí hay una definición que hay que tener siempre cuidado, que esto es el conjunto vacío, y ojo que este es el conjunto que contiene al vacío, ¿ya? Es distinto, no son cosas iguales. Este es el vacío y este es el conjunto que contiene al vacío. Por lo tanto, este conjunto contiene ya un elemento. ¿Cuál? El conjunto vacío. Bien, bueno, entonces empecemos a mezclar todo esto con lo que ya conocíamos nosotros. Definición de un subconjunto.
El conjunto A va a ser subconjunto de B si, solo si, todo elemento de A es también un elemento de B. Y se va a escribir con este símbolo, como una C y una rayita abajo. En este caso, significa que podrían llegar a ser iguales. A y B podrían ser iguales. Teorema 1. A subconjunto de B si, solo si, para todo elemento X, si X pertenece a A, entonces X debe pertenecer a B. ¿Ya? Teorema 2, todo conjunto no vacío tiene al menos dos subconjuntos. Para cualquier conjunto S, va a tener entonces el vacío, que es subconjunto de S, y el mismo. ¿Ya? El mismo es subconjunto de sí mismo, se autocontiene. Y aquí lo que hay que demostrar es que para todo X, X pertenece al vacío, entonces X pertenece al conjunto S, y para todo X, si X pertenece a S, entonces X pertenece a S, que es natural. Subconjunto, entonces, viéndolos en diagramas de Venn, sería como esto. Aquí tengo un universo, ¿cierto? Que está este rectángulo de acá. Tengo un conjunto B que contiene, a su vez, a un conjunto A y tiene al menos un elemento X que no pertenece a A, ¿ya? Ojo que aquí nosotros dejamos de poner la rayita abajo, igual, ¿cierto? Esto ya no puede ser igual. Es A subconjunto estricto de B. Y esto o subconjunto propio, que significa que por lo menos va a existir un elemento que pertenece a B y que no puede pertenecer a A. ¿Cuál es ese elemento? Podría ser cualquiera, pero en realidad por lo menos hay uno, y podrían ser muchos más. También una forma de demostrar que dos subconjuntos son iguales es mostrar que cada uno es subconjunto del otro, ¿ya? Es decir, que A es subconjunto de B y luego demostrar que B es subconjunto de A. Y por lo tanto, si lo llevamos al lenguaje lógico, eso sería para todo elemento X pertenece a A si solo si X pertenece a B. ¿Ya? Así que ahí van a ser iguales. Los conjuntos pueden tener otros conjuntos como elemento. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que este es un conjunto que contiene al vacío, contiene el conjunto A, contiene el conjunto B y contiene a su vez también al conjunto A, B. ¿Ya? Entonces, esto es equivalente a establecer que este conjunto son todos los X, tal que X es subconjunto del conjunto A, B. Entonces, aquí yo tengo dos elementos A, B, y quiero establecer cuáles son todos los subconjuntos que puedo generar a partir de ellos dos. Y todos esos que puedo generar, perdón, son estos cuatro que ven ahí. El vacío siempre va a ser subconjunto de cualquier conjunto. Luego tendría que tomar cada uno por separado y luego de a pares. ¿Ya? Por ejemplo, queremos ver ahora la definición de tamaño. Si tenemos un conjunto S, si S tiene exactamente n elementos distintos, donde n es un elemento no negativo, decimos que S es un conjunto finito y que n es el cardinal de S. ¿Ya? Aquí vamos a empezar a hablar de la cardinalidad de los conjuntos. Y el cardinal de S se escribe como este pipe, ¿cierto? Pipe, S, pipe, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí quisiera yo establecer, eh, quiero ver la cardinalidad del conjunto de X, tales que esos X son enteros positivos, impares, y que además todos estos X tienen que ser menores que 10. Y esto, la cardinalidad nos indica que es 5. ¿Ya? ¿Cuáles serían esos 5? ¿Cuáles serían los 5 elementos de este conjunto? 1, 3, 5, 7, 9. Correcto. Antes de esto, Carlos preguntó cómo sería un conjunto A, B. ¿A qué te refieres con eso, Carlos? No entiendo bien la pregunta.
Un conjunto A, B es simplemente el conjunto que contiene la letra A y la letra B. Pero ojo que aquí lo que yo estoy diciendo es que este es un conjunto cuyos elementos son aquellos que son subconjuntos del conjunto A, B. Y vimos que subconjunto también podría ser subconjunto o igual. Entonces, siempre un subconjunto de todo conjunto va a ser el vacío. Luego podría tomar cada uno de los elementos por separado y transformarlo en un conjunto. Por eso está ahí el conjunto A, el conjunto B. Y luego podría tomar el mismo conjunto de origen, ¿ya? Y por eso también tengo el A, B aquí. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Sí? Ok. Bien. Y aquí hay otra cosa Profe, importante. ¿Sí? Perdón. ¿aló? Ya, una duda. Si un conjunto tiene otro conjunto como elemento y queremos saber el tamaño del conjunto más grande, ¿el subconjunto contaría como elementos o los elementos del subconjunto contarían como elementos a la hora de contar el tamaño? Ya. Muy buena pregunta. La cardinalidad de esto que se ve aquí, eso es 4, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo yo tengo que contar la cantidad de elementos que tiene este conjunto. Eso es lo que es la cardinalidad, la cantidad de elementos que tiene mi conjunto. Y aquí vemos que son 4, el vacío, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto A, B. Pero si de aquí yo quisiera sacar de nuevo los subconjuntos que podría tener A, B, entonces esto sería infinito porque a su vez volvería, perdón, a tener el vacío, el A, el B y el A, B. Y después de nuevo tendría que hacer lo mismo para el nuevo A, B, incluso para el A, porque el A tiene el vacío y el A, el B tiene el vacío y el B. Entonces, cuando tú ves este paréntesis aquí, desde ahí tú empiezas a contar cuántas cosas hay adentro, indiferente que adentro puedan haber conjuntos. Ok, definición, conjunto infinito, es súper complementaria la definición. Un conjunto se dice que es infinito si no es finito, ¿ya? Infinito significa que la cardinalidad es un número entero conocido, ¿ya? No puede ser infinito. Ya, ahora hagámoslo más entretenido. Predicado sobre conjuntos. Ahora por fin vamos a poder establecer expresiones de la forma para todo x perteneciente a cierto conjunto S, se cumple P de x, ¿ya? Para indicar entonces que ese es el dominio de S. Y de forma similar, también vamos a poder decir, existe un X perteneciente a tal conjunto, ¿cierto? Para el cual se cumple P de X. Por ejemplo, aquí dice, existe un X perteneciente a los enteros, tal que X al cuadrado es igual a 1. Es fácil ver que esta expresión es verdadera tomando X con los valores más menos 1. Ambas me sirven para demostrar que esto es correcto. Operaciones sobre conjuntos. Vamos a definir entonces aquí algunas operaciones que las vamos a utilizar harto y que tienen que ver con la unión y la intersección. La definición de la unión, vamos a utilizar esta U que es así, ¿ya? Y que va a estar, corresponde a la unión del conjunto A con el conjunto B. Y es el conjunto que contiene aquellos elementos que están bien, bien en A o bien en B, o en ambos. Entonces, formalmente, nos damos cuenta que A unión B, si lo expresamos lógicamente, son todos los elementos tal que dicho elemento pertenece al conjunto A o pertenece al conjunto B. Y ojo que esto no es uno exclusivo, no tiene que pertenecer solamente a uno de ellos, sino que, por ejemplo, si ese elemento estaba en A, ya ni siquiera tengo que hacer el resto, ya sé que pertenece al A unido B. Pero si no pertenecía a este y sí pertenece a este, entonces ya este elemento también va a pertenecer a A unido B. Solamente cuando el elemento no pertenezca a A ni tampoco a B, es que no va a pertenecer a la unión. Y la intersección, por otro lado, se puede escribir de forma muy equivalente, pero cambio el O por un I, ¿ya? Porque tiene que estar en ambos conjuntos.
Y para ello voy a utilizar este símbolo que está así, A intersectado B, van a ser todos los elementos que el X debe pertenecer a A y además ese X debe pertenecer a B. Entonces nuestros diagramas de Venn, si aquí tenemos el universo y aquí tenemos los dos conjuntos, A unido B van a ser todos los elementos que están en A o en B, o también en ambos, ¿ya? Y no los voy a duplicar porque el resultado de la unión de conjuntos me da un conjunto, y un conjunto no puede tener elementos repetidos. Así que, por ejemplo, si aquí tuviera números, 1, 2, aquí el 3, aquí el 4 y el 5, el resultado va a ser los números del 1 al 5, pero el 3 no va a estar dos veces, a pesar de que el 3 pertenecía por sí solo a A y el 3 también pertenecía por sí solo a B, ¿ya? En cambio, bajo el mismo ejemplo, si aquí tenía el 1, el 2, aquí entre medio el 3 y aquí el 4 y el 5, A intersectado B van a ser solamente los elementos que estén en ambos conjuntos. Por lo tanto, el 1 no estaba en B, así que no queda. El 2 no estaba en B, así que no queda. El 3 está en ambos, perfecto, ese sí queda. El 4 no estaba en A, no queda. El 5 no estaba en A, no queda. Así que aquí la intersección sería 3, y aquí en cambio la unión sería todos los números del 1 al 5. También existe la resta de conjuntos y el complemento. La diferencia entonces va a ser A menos B, es el conjunto que contiene aquellos elementos que están en A y que no están en B. Formalmente A menos B se puede escribir también como A y backslash B. Eso es lo mismo que escribir A guión B o resta B, como quieran leerlo. Son todos los elementos X, tal que el X pertenece a A y ese X no puede pertenecer a B. ¿Ya? Si lo vemos gráficamente, entonces al restarle el conjunto B al conjunto A, todos los elementos que estaban en la intersección van a desaparecer. Y no le puedo quitar algo que A no tenía. Por ejemplo, si volvemos a los números 1, 2, 3, 4, 5, quitarle el elemento 4 al conjunto A, que tenía 1, 2, 3, no se lo puedo quitar. Entonces, cuando yo le intento quitar algo que no tiene, no pasa nada. ¿Ya? El 5 tampoco pasa nada. Pero el 3 sí lo tenía. Así que el 3 sí se lo quito y me voy a quedar solamente con el 1 y el 2. Por otra parte, el complemento lo vamos a escribir así, A y una rayita arriba. Es como, entre comillas, la negación también, lo pueden ver así. Y se hace con respecto al universo. ¿Ya? Entonces, A complemento es lo mismo que al universo restarle el conjunto A. Y se puede escribir con la rayita arriba o con una C de complemento. Y van a ser todos los elementos del universo tales que dichos elementos no pertenecen a A. Así que aquí estaba A, y todo lo que no esté dentro de A va a pertenecer a complemento, que va a involucrar en este caso también, por ejemplo, elementos de D, pero eso es irrelevante. Y si hubiese otro conjunto C independiente por allá, también los va a incluir porque pertenecen al complemento de A. Y aquí tienen algo, una expresión lógica. A menos B es lo mismo que hacer A intersectado con B complemento, ¿cierto? Fíjense que A menos B era lo que estaba aquí, y si A lo intersecto con el complemento de B, ¿cierto? Me va a quedar justamente lo que quedaba acá. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Sí. Ya. Porque ojo que B complemento son todas las cosas que no están en B, ¿ya? Así que eso sí va a incluir a las que están acá. Y como va a incluir a las que están acá y lo intersecto con A, entonces me van a quedar solamente las que estén en esta sección, pero no estas. Estas no me pueden quedar, porque esas no pertenecen a B complemento. Bien, y otro operador que tenemos es la diferencia simétrica, que lo vamos a representar con un triángulo. A triángulo B, o A diferencia simétrica B, va a ser la unión de A menos B con B menos A. ¿Ya? Y eso es equivalente a hacer A unido B menos la intersección entre ellos. ¿De acuerdo? Ok. En el fondo, eh,
¿A qué operador lógico que hayamos visto se parece esto? Al XOR, correcto, el O excluyente. O bien pertenece a A o bien pertenece a B, pero no a ambos. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, este es como el O excluyente que se representa con ese círculo y una suma dentro. Muy bien. Solo que ese otro es un operador lógico que actúa sobre predicados y proposiciones. En cambio, aquí estamos hablando lo que sería equivalente, pero sobre conjuntos. No es lo mismo. Bien, conjuntos disjuntos. Vamos a decir que dos conjuntos son disjuntos si su intersección es vacía. ¿Ya? Eso quiere decir que no tienen elementos en común. La cardinalidad de la unión de dos conjuntos, queremos saber entonces cuánto es cardinalidad de A unido B. Y la pregunta es, ¿bastaría calcular con sumar la cardinalidad de cada uno de forma independiente? Y la respuesta que ustedes me van a dar es no, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque esto podría en algunos casos ser verdad, pero no siempre. Porque si la intersección entre estos elementos no es vacía, entonces los elementos de la intersección los voy a estar sumando dos veces. Por ejemplo, esto sería, volviendo a mi representación gráfica con los números del 1 al 5, tendría el 1, el 2 y el 3, que eso me da cardinalidad 3, y en el otro tendría el 3 de nuevo, el 4 y el 5, que también me da cardinalidad 3, así que yo diría que la unión de ambos me daría cardinalidad 6, pero eso no es correcto, porque en un conjunto no puedo tener elementos repetidos, y por lo tanto debo eliminar los repetidos para calcular la cardinalidad de la unión de dos conjuntos. Así que esto sería verdad solamente si los conjuntos son disjuntos, es decir, si no tienen elementos en común. Pero si sí los tienen, entonces la cardinalidad de la unión es la cardinalidad de cada uno por separado menos la cardinalidad de los elementos que están en su intersección, es decir, los elementos que tienen en común. Porque si no los estaría sumando dos veces. Recordemos entonces mi ejemplo anterior, esto sería 3, esto también sería 3, y esto es la cantidad de elementos que tienen en común, 1. Así que me quedaría 6 menos 1, 5, que efectivamente es la cantidad de números que hay del 1 al 5. En el fondo aquí estoy eliminando todo elemento que conté dos veces. Y los conté dos veces porque lo estoy contando tanto aquí como acá. Y aquí los cuento una sola vez. Conjunto de partes, también conocido como lo que se denomina el conjunto potencia. En muchos problemas debemos probar todas las combinaciones posibles de elementos de un conjunto para ver si satisfacen una propiedad determinada. Para considerar todas esas combinaciones de elementos del conjunto S, vamos a construir entonces un nuevo conjunto cuyos elementos son todos los posibles subconjuntos de S. Y este se conoce como el conjunto de partes de S o conjunto potencia. Entonces, dado un conjunto S, el conjunto de partes de S es el conjunto de todos los subconjuntos de S. Y el conjunto de partes se denota por una P con símbolo matemático, P de S o bien 2 elevado a S. Entonces, ¿se acuerdan que en uno de los ejemplos anteriores teníamos todos los subconjuntos posibles de A, D? Eso es efectivamente el conjunto de partes. Bien, entonces ahora hagámoslo un poquito más difícil. ¿Cuál sería el conjunto de partes de este conjunto, ABC? O quizás si es muy largo escribirlo, por lo menos díganme cuál creen que es la cardinalidad. 8, 6, vacío, A, AB, AC, BC, ok. Ya, hay varias propuestas entonces. Bien, la respuesta correcta es que hay 8 subconjuntos posibles.
Ahora que ya les dije que son 8, ¿cuáles serían? Sería el vacío, ¿Mm? A, B, C, AB, AC, BC y ABC. Correcto. Muy bien. Y entonces, fíjense que eso nos dio 8. Si yo tuviese ABCD ahora, ¿cuántos subconjuntos tendría? 16. Muy bien. ¿De dónde sale entonces eso? 2 elevado a n. Muy bien. Y fíjense que aquí ya estaba la pista. En la definición dice, el conjunto de partes se denota por P de S o bien 2 elevado a S. ¿Ya? Y en realidad podríamos ser un poquito más estrictos y poner 2 cardinalidades. Pero efectivamente se establece a partir de ahí. Hay mucha gente que siempre se le olvida contar el vacío como un subconjunto posible de todo conjunto. Y por eso llegan a 15, o llegan a 7, o llegan a 3, en vez de llegar a 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etc. ¿Ya? Entonces, si yo tengo n elementos en mi conjunto, es decir, la cardinalidad de mi conjunto es n, yo puedo generar 2 elevado a n particiones de dicho conjunto. El vacío, cada uno por separado, tomar de a pares, tomar de a tríos, y así continuar hasta que llegue a la cardinalidad total del conjunto que habíamos dicho que era n. ¿Sí? Entonces, para que se convenzan, ahí están todos los posibles. Vacío, cada uno por sí solo, de a pares, y finalmente de a tríos, pero como esto tiene 3 elementos solamente, el único trío posible es este. ¿Ya? No así si esto tuviese 4 elementos. Si tuviese 4 elementos, puedo generar muchos más tríos, y solamente uno de 4. Entonces, ahora, ¿qué me pueden decir del conjunto de partes de este y de este otro? El primero, ¿cuánto nos da? Y el segundo, ¿cuánto nos da? Ya, el primero 1 y el segundo 2. 1 y 1, ok. Ya, entonces, esto nosotros dijimos que es el conjunto vacío, ¿de acuerdo? Y también dijimos que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Así que el vacío es subconjunto del vacío. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Fíjense que eh, lo más pequeño que yo puedo obtener sería 2 elevado a 0, pero 2 elevado a 0, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Y entonces, como es 2 elevado a 0, me tiene que dar 1. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Aquí está la respuesta. El conjunto de partes de nada es nada, pero es el conjunto que contiene la nada. ¿Ya? Y por eso obtengo 2 elevado a 0, que es 1. En cambio aquí yo tengo el conjunto de partes de un conjunto que contiene al vacío. ¿Ya? Entonces, eso me va a dar, yo sé que el vacío es subconjunto de todo conjunto, y el conjunto que contiene el vacío es un conjunto. Y el otro subconjunto de este es sí mismo, el conjunto que contiene el vacío. ¿Ya? Fíjense que aquí también teníamos lo mismo. Aquí teníamos un conjunto que contiene el vacío, que contiene el conjunto que tiene A, que contiene el conjunto que contiene a B, así hasta el final, hasta el conjunto que era el mismo que el original. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. El vacío, que es su conjunto de todos, y el mismo conjunto. En cambio aquí yo podría decir el vacío y el mismo conjunto, pero son el mismo.
Entonces, por eso pongo solamente una vez el vacío. Lo pueden ver de varias formas. Ok. Y ahí está, entonces formalmente, si un conjunto tiene elementos, entonces su conjunto de partes tiene 2 elevado a n elementos. Esa es la forma. Ok, ahora, ¿qué pasaría si yo sí necesitara establecer un orden en mis elementos? Yo les dije, partimos de la primicia, ¿cierto? Que un conjunto no tiene elementos repetidos ni tampoco están ordenados. Entonces, cuando nosotros necesitemos trabajar con elementos que estén ordenados, vamos a necesitar otra estructura de datos. Y esa creo que sí ya la conocen. La tupla, la famosa y querida tupla. Esa sí la vieron en Python, ¿no? Ya. Entonces, matemáticamente hablando, una n tupla ordenada se compone de n elementos y es una colección ordenada en la que A sub 1 es el primer elemento, A sub 2 el segundo y así hasta encontrar el enésimo. Entonces vamos a establecer que dos n tuplas son iguales si, obviamente, lo primero que se tiene que cumplir es que el largo de las tuplas sean el mismo, pero además, para todo A sub i, tengo que encontrar que ese valor es igual al B sub i. Es decir, en la componente que esté, tienen que ir siendo exactamente los mismos. Y las dos tuplas se llaman pares ordenados. Eso los vamos a utilizar un montón. De hecho, se utiliza mucho en la geometría, en la gráfica, porque tenemos pares ordenados que son básicamente coordenadas cartesianas. Y esto también, si luego queremos expandirlo a 3, tenemos coordenadas cartesianas en 3 dimensiones. Y bueno, de ahí viene un montón de otras cosas más que podemos establecer. Entonces, ¿cómo podemos ahora mezclar conjuntos con las tuplas? ¿Ya? Entonces, si tenemos dos conjuntos, ¿ya? Vamos a denotar el producto cartesiano como A cruz B, y es todo el conjunto, perdón, es el conjunto de todos los pares ordenados A, B, ¿ya? Donde el primer elemento debe pertenecer al primer conjunto y el segundo elemento debe pertenecer al segundo conjunto. Entonces, en otras palabras, A cruz B son todas las tuplas A, B, donde el primer elemento pertenece al primer conjunto y el segundo elemento de la tupla pertenece al segundo conjunto. Por ejemplo, si aquí tuviésemos A y B, ¿ya? Donde A es 1, 2 y B es ABC, entonces A cruz B nos quedaría 1A, 1B, 1C. Luego 2A, 2B y 2C. Ojo que aquí jamás me podría quedar algo así como A1. ¿Por qué no me podría quedar A1 en el primero, en A cruz B? Por el orden, ¿cierto? No me puede quedar A cruz, o sea, A,1, porque el elemento A no pertenece al conjunto A, ¿ya? Y el elemento 1 tampoco pertenece al conjunto B. Entonces aquí, ojo que 1, A no es lo mismo que A,1, ¿ya? Y, en cambio, por ejemplo, yo podría decir que A cruz B es 1B, 1C, 1A, ¿ya? ¿Y por qué puedo hacer esto? Porque esto que está aquí es un conjunto. Y un conjunto no tiene un orden. Así que yo los puedo mover como yo quiera, siempre y cuando no estén repetidos. Pero tampoco puedo alternar el orden de una tupla. Eso sí que no puedo hacer. El B cruz A, aquí fíjense que aquí sí está el A,1, ¿ya? Porque el primer elemento sí pertenece al conjunto B, que es el conjunto de partida, y el segundo elemento o componente sí pertenece al segundo conjunto, ¿ya? Que es el que viene acá. Y también puedo establecer A cruz A, ¿cierto? Que ahí son todos los pares ordenados que puedo generar a partir de las combinaciones. Y hay que tener cuidado, así que en general A cruz B no nos va a dar el mismo resultado que B cruz A. Ya lo vimos justamente aquí. Aquí tenemos A cruz B, tenemos el par ordenado 1, A,
y en B cruz A tenemos A,1, ¿ya? Así que esto no nos va a dar el mismo resultado como conjunto. Y ahí lo deja claramente establecido, a no ser que A sea vacío o B sea vacío, ¿ya? En cuyo caso A cruz B va a ser vacío, o que utilice A igual B. Ahí sí que, por supuesto, que A cruz A va a ser igual a cruz A. Y si lo generalizamos esto hacia n tuplas, ya podríamos tener nosotros n conjuntos, y entonces cada una de las n tuplas va a tener esto que pertenece al primer conjunto, al segundo conjunto, hasta el enésimo conjunto, ¿ya? Y esa es una forma de ver cuando tenemos muchas más cosas. Por ejemplo, aquí tenemos tres conjuntos, 1, 2, ABC y triángulo círculo, ¿ya? Entonces queremos hacer A cruz B cruz C, entonces puedo decir 1A triángulo, 1B triángulo, 1C triángulo, ¿ya? Luego 2A triángulo, 2B triángulo, 2C triángulo. Y ahí ya llegué a todos los elementos de acá, así que luego me tengo que saltar, por ejemplo, al 1A círculo, 1B círculo, y así puedo continuar generando todas las combinaciones posibles, ¿ya? Ojo que, como yo les dije, yo lo estoy aquí haciendo más o menos ordenado, el primero de acá con el primero de acá con el primero de acá, luego el primero de acá, el primero de acá y el segundo de acá, o también lo podría hacer al revés, el primero de acá, el segundo de acá y el primero de acá. ¿Por qué? Porque lo que me importa es que se generen todas las tuplas, y el orden de cada tupla tiene que ser correcto. Pero como en un conjunto no hay un orden preestablecido, no era necesario que aquí yo pusiera aquí como segunda cosa 1A círculo, ¿ya? Pero el 1A círculo sí debe estar dentro de este conjunto, de hecho está aquí abajo, ¿sí? Es simplemente para recordarles y reforzarles que en un conjunto no hay un orden establecido en sus elementos. Pero como los elementos en este caso son tuplas, las tuplas sí tienen que tener un orden establecido y esas no las puedo alterar. No puedo hacer, por ejemplo, 1 círculo A. Eso no debería existir jamás en esta lista de elementos, ¿ya? Porque el círculo no pertenece al segundo conjunto. ¿Se entiende? Bien, aquí tienen una tablita sobre identidades de conjunto que no vamos a entrar en detalle, pero tienen, digamos, bastantes leyes que les permiten hacer operaciones sobre los conjuntos y así podemos establecer si o sea, dos operaciones sobre conjuntos son equivalentes o no, ¿ya? Rápidamente, por ejemplo, como existe la ley de Morgan con operadores lógicos, aquí podemos ver que esto es el complemento, pero si lo quieren ver, lo pueden ver como la negación, es equivalente. Negar A unido B es negar A y en la negación de la unión da la intersección y la negación de B da el complemento de B. Entonces, si lo queremos leer con notación de conjunto, el complemento de A unido B es el complemento de A intersectado con el complemento de B, ¿ya? Y ahí tienen, por ejemplo, también las leyes asociativas, las leyes distributivas, que las pueden aplicar cuando se les pida demostrar algo. Ley de complemento, A unido con su complemento me tiene que dar el universo, y A intersectado con su complemento siempre tiene que ser vacío. Entonces, apliquemos esto a un ejercicio. Aquí se pide demostrar que el complemento de P intersectado con Q es el complemento de P unido con Q, que era una de las leyes de Morgan. Entonces, aquí una forma de mostrar igualdad entre A y B es demostrando que para todo elemento, el elemento X pertenece a A, sí, solo sí, el elemento también pertenece a B. ¿Ya? Donde A vendría a ser el complemento de P intersectado con Q y el conjunto B sería el complemento de P unido con el complemento de Q. Entonces, miren, yo les voy a ir leyendo desde el lenguaje natural cómo se realiza esto. Hay que demostrar entonces que para todo elemento, si dicho elemento pertenece a A, donde A está establecido acá, entonces dicho elemento pertenece a B, que vendría a ser este que está aquí. Y al revés después.
porque es un sí solo sí, así que demostramos la implicancia hacia un lado y luego en el sentido contrario. Si el elemento pertenece ahora a B, entonces también debe pertenecer a A. Aquí hay una forma de realizar la primera parte. Entonces aquí vamos a demostrar que si pertenece a A, es decir, al complemento de P intersectado con Q, entonces pertenece a B, es decir, el complemento de P unido con el complemento de Q. Vamos a utilizar una demostración directa, entonces vamos a suponer que X pertenece al conjunto A, es decir, el complemento de P intersectado con Q, y queremos demostrar que dicho elemento entonces pertenece al conjunto B, que sería el complemento de P, unido con el complemento de Q. Entonces vamos a aplicar definiciones. Por la definición de complemento tenemos que X no pertenece a P intersectado con Q. Ahí saqué el complemento, porque decía que X pertenecía al complemento de P intersectado con Q. Y eso es equivalente a decir que X no pertenece a P intersectado con Q. Y aquí desapareció el complemento. ¿Ya? Y también esta negación yo la puedo sacar y puedo establecer negar que X pertenece a P intersectado con Q. ¿Ya? Por la definición de intersección tenemos entonces que voy a negar que X pertenece a P y además que X pertenece a Q, porque teníamos que X pertenece a la intersección de ambos. Entonces eso es equivalente a decir que X pertenece a P y X pertenece a Q. Luego voy a meter la negación aquí adentro y los voy a separar. Voy a decir negar que X pertenece a P. Como niego este Y, me queda un O. Y niego lo siguiente, niego que X pertenece a Q. Así que leo esto de nuevo. Niego que X pertenece a P o niego que esto pertenece a Q. Luego esta negación la puedo volver a meter aquí adentro para volver a trabajar con conjuntos y entonces esto es equivalente a que X no pertenece a P o que X no pertenece a Q. Y luego, por complemento, nuevamente puedo decir que si X no pertenece a P, entonces X pertenece a P complemento, ¿cierto? O bien, si X no pertenece a Q, eso, el que X no pertenezca a Q, significa que X pertenece a Q complemento. Y ahora, por la definición de la unión, como tenía ese O, entonces puedo establecer que X pertenece al complemento de P unido con el complemento de Q, que era lo que yo quería demostrar, ¿cierto? Entonces, luego podemos generalizar, generamos el para todo, ¿cierto? Y volvemos a demostrar en consecuencia que lo que estaba aquí es subconjunto del otro. Y podemos repetir el paso ahora para hacer lo mismo partiendo desde este que está aquí, el complemento de P unido con el complemento de Q, ¿cierto? Que sería esto que está aquí. X pertenece al complemento P unido con el complemento de Q y darnos la vuelta, ¿ya? Y generar el mismo proceso. Y también otra forma de hacer esto, que para algunos les resulta mucho más fácil, es simplemente utilizando la notación constructiva de conjuntos. ¿Qué significa esto? Que el complemento de P intersectado con Q son todos los elementos que no pertenecen a P intersectado con Q. Esta negación, o sea, el no pertenece, puedo extraerlo y negar que X pertenezca a P intersectado con Q. Esta intersección yo la puedo traspasar a un Y, ¿cierto? Luego puedo meter la negación y decir que no pertenece, negar el Y, me quedo con el O, ¿cierto? Luego los puedo separar de forma independiente, voy a construir el complemento de cada uno y me voy a quedar ahora con un O. Y el O es la unión, ¿ya? Entonces aquí, fíjense que yo tenía, son todos los elementos que pertenecen al complemento de P o que pertenecen al complemento de Q. Y esto lo puedo separar entonces en dos conjuntos. Todos los elementos que pertenecen al complemento de P unido con todos los elementos que pertenecen al complemento de Q. Y esto por definición es complemento de P, tengo la unión, y esto por definición es complemento de Q. Así que partí de acá, llegué acá, y por lo tanto estas dos cosas son iguales. Aquí no utilicé la implicancia, ¿ya? Y no tendría que volver a repetir los pasos porque simplemente fui por igualdad de la notación de conjuntos. ¿Cómo vamos?
Ya, entonces en los minutitos que nos quedan, intenten resolver este ejercicio como ustedes quieran y veamos qué se les ocurre. Aquí estoy diciendo de el complemento de A unido con B intersectado con C y eso unido con el complemento de B. Y quiero demostrar que eso es igual a B intersectado con C. Y ojo que la idea de este otro ejemplo es más bien, me voy a volver un poquito, utilizar más bien esta tabla, ¿ya? Para ir trabajando no con definiciones de conjuntos, sino que simplemente aplicando las reglas que se conocen para establecer eso. En el fondo, no tengo por qué pasar por esto, de definir el conjunto de todos los elementos, tal que dicho elemento no pertenece a P intersectado con Q. Simplemente puedo aplicar la tablita y empezar a trabajar y ver si estas dos cosas son iguales. En el fondo, si de esto puedo deducir esto. Por ejemplo, a lo que me refiero es que para echarnos este complemento que está arriba, el más grande, yo podría poner complemento del complemento, o sea, complemento solamente hasta aquí, de lo que está ahí, y este complemento va a cambiar esa unión por una intersección, y aquí me va a quedar el complemento de eso. Pero aquí, como aquí me quedé con el complemento del complemento, en realidad es esto mismo. Así que ahí me quedaría el tiro A unido con B, intersectado con C, intersectado con B, ¿cierto? Y la idea es a partir de ahí seguir los pasos y ver si puedo llegar a simplemente B intersectado con C. ¿Cómo van? ¿Lo están intentando o no? Ya. Aquí está el paso que yo ya les había indicado anteriormente, que es por la ley de Morgan, ¿cierto? Y es en el fondo el complemento de dos cosas que están unidas es el complemento de la primera intersectado con el complemento de la segunda. Y como tengo doble complemento, entonces puedo simplemente hacer desaparecer esas cosas. Aquí apliqué la asociación y la conmutación de la intersección. Me quedaría A unido con B, intersectado con B, intersectado con C. ¿Ya? ¿Por qué lo cambié así? Porque en el fondo, a partir de esto, si se dan cuenta, A unido B y eso intersectado con B, todo eso me puede quedar solamente B. ¿Se dan cuenta? Y a partir de ahí llegué entonces a demostrar que B intersectado con C es equivalente a lo que ya tenía anteriormente. El paso que quizás no es tan evidente es este que está aquí. ¿Todos lo entienden o no? Si yo tengo A unido con B y lo intersecto con B, me da lo mismo lo que hay en A, ¿cierto? Porque al intersectarlo con B me voy a quedar solamente con lo que queda en B. Perfecto. Así que aquí tienen otra forma de realizar ese proceso.
Y aquí también con productos cruz y cuando tienen unión e intersección. A cruz B unido con C es igual a cruz B unido con A cruz C. Y aquí también podemos mezclar cosas. A cruz B, o sea, perdón, A cruz, bla, 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 lo podemos escribir, ¿cierto? Como todas las tuplas A, B, donde el primer elemento debe pertenecer al primer conjunto, que era el conjunto A, y el segundo elemento debe pertenecer al segundo conjunto, que es el resultado de la unión de B con C. ¿Ya? Luego, la unión de B con C lo puedo separar y decir que el B pertenece bien a B o B pertenece a C. ¿Ya? Eso es uno normal, no es uno excluyente. Luego, por la ley distributiva, puedo, como aquí tengo un I y aquí tengo un O, entonces puedo decir este y este, o este y ese. Y los separo nuevamente en conjuntos. Y aquí entonces, a partir de la construcción del producto cruz, puedo, como aquí tengo un O, aquí lo voy a unir, ¿cierto? Y aquí tengo el A cruz B y aquí tengo el A cruz C. Así que demostré, digamos, lo anterior utilizando, pasando nuevamente por notación de conjuntos. Finalmente, tienen lo que es la generalización de la unión. Esto es como cuando ustedes tienen la sumatoria, ¿ya? Cuando ustedes tienen una sumatoria, ¿cierto? Que es la suma de la colección de las cosas que ustedes están sumando. Lo mismo ocurre con la unión, ¿ya? Pueden hacer la, la uniora, si lo queremos llamar así. En realidad, bueno, es la unión generalizada, desde igual 1 hasta n, de todos los subconjuntos, o sea, de todos los conjuntos A sub i. Y lo mismo con la intersección, ¿ya? Entonces aquí estoy hablando de la unión de muchos conjuntos, de una colección de conjuntos, y aquí estoy hablando de la intersección de otra colección de conjuntos. Y terminamos. Así que la próxima clase vamos a ver funciones. Y de ahí a la siguiente vamos a comenzar a ver relaciones, que es la última parte de la lógica, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Perfecto.